En rigor, en este noviembre del año 2015, la humanidad, el hombre de este tiempo, vive horas tensas. No se exagera si se dice que es un momento crítico para el mundo. A los naturales problemas de necesidad, de insuficiencia, de carencia, de ansia de poseer, de tener, o por lo menos para satisfacer la menor necesidad, la más elemental, se suman ahora sobre toda la humanidad grandes amenazas, pues desde el 11 de septiembre del año 2001, este mundo, el hombre de este tiempo, sabe que puede ser víctima del terrorismo, así se encuentre dedicado, embebido, absorto en las tareas más nobles. Un hombre que esté pensando, que esté cavilando, que esté trabajando, puede ser víctima, como lo fueron aquellos que en las Torres Gemelas de Nueva York padecieron ataques de fundamentalistas y de personas que extravían la razón de una religión, pues ninguna aconseja matar o robar o asesinar o liquidar o exterminar. Por eso el día viernes 13 de este mes de noviembre de 2015, la humanidad entera se estremeció ante la barbarie, ante el derramamiento de sangre de tantos que estaban divirtiéndose, que estaban tan ajenos a cualquier lucha, a cualquier consigna, a cualquier cruzada, a ningún movimiento, y hete aquí que en plena diversión y en plena confianza llega la muerte tan violenta, tan repentina, tan súbita, tan sangrienta, tan dolorosa, tan estremecedora, que sacude al mundo entero. Y entonces los líderes de los países poderosos, Estados Unidos, la Rusia, la Alemania, la Francia, se ponen a pensar qué vamos a hacer con el terrorismo. ¿Guerrear más? ¿Se combatirá la guerra con la guerra? O como Olof Palme, el primer ministro sueco que fue terriblemente asesinado en el año 86 en su propia patria, decía, para una paz primero hay que armarse, una paz basada en grandes armamentos, en grandes arsenales. Hacia allá vamos, tal como preconizaba Olof Palme. El miedo se apodera del hombre de esta hora. Y todavía algo peor. Este hombre se ha dedicado a retar a la naturaleza, a burlarla, a extraerla, a explotarla, a quitarle, a empobrecerla, y ya la naturaleza se desquita. Estamos frente al gran cambio climático. Ya lo ha advertido el gran Mario Molina Pasquel, este gran médico mexicano, este gran investigador mexicano, químico mexicano, salido de la UNAM, perfeccionado en otros países, premio Nobel de Química, un hombre interesado en la humanidad entera, porque esto afecta a todos los hombres, a todos los habitantes del planeta Tierra, daña el cambio climático, altera que de pronto en octubre las nochebuenas estén floreciendo cuando debe ser en diciembre, que haga frío cuando todavía es un permeable otoño y haya nieve en muchos países en estos días cuando todavía no debería existir. El cambio climático se deshacen los grandes glaciares en los polos, aumentará el nivel del mar. Se presenta la corriente del Niño que hace sequías y mata peces y deja en la miseria también a pescadores e industrias. El cambio climático. Y los hombres se van a reunir, se reunirán en estos fines de noviembre y en los primeros días de diciembre de este año 2015 en Francia, primero como solidaridad mundial con Francia. México prueba una gran solidaridad con Francia, igual que muchos países. México no toma partido, pero sí se pone del lado del dolor y ofrece toda su solidaridad, todo su apoyo y todo su aliento en una causa justa, elevada, en el humanismo, no en la guerra. No propicia, no convoca, no lanza algaradas, ni convoca, ni llama a la batalla, ni al encuentro, ni al sangriento combate. Nada. Y que México ha hecho mucho ya en favor del cambio climático, en favor de controlar ese cambio, la contaminación, el CO2, el carbono que respiramos. Y decimos, no pasa nada. Pero y los que vienen detrás, y nuestros niños, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. Como decía Luis Donaldo Colosio, este mundo no es nuestro, nos lo prestaron nuestros hijos. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Muchas gracias a don Miguel Reyes Razo por su siempre interesante y docta intervención. Bien.
A ver, ¿en qué momento la realidad le empezó a ganar a la ley? ¿En qué momento se nos olvidaron los límites geográficos trazados para el Distrito Federal? ¿En qué momento desaparecimos la ciudad para equipararla constitucionalmente con el Distrito Federal? ¿Y en qué momento nos dimos cuenta de que no habíamos hecho lo que teníamos que hacer hace tanto tiempo? Yo realmente veo esto, por ejemplo, los jefes delegacionales no tienen autoridad sobre un policía de crucero. Va a tener cada municipio o cada demarcación su policía, porque este es la única parte de la República donde funciona el mando único. Aquí hay 70,000 policías con un solo jefe. Y yo no sé si funcione bien o mal, pero es lo que hay. Bueno, aquí estamos tocando ya otro tema y respondiendo un poco a tu pregunta que hacías hace un momento, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, sí es insuficiente la reforma. Sí creo que debimos haber avanzado mucho más, sí creo que pudimos haberla hecho más amplia. ¿Qué le falta? Yo creo que no está tomando en cuenta el tema metropolitano, no se está tomando en cuenta el tema de la relación con los municipios conurbados del Estado de México, con el Estado de Hidalgo, en este caso, con el Estado, ¿no? Entonces, eso me parece un tema muy importante. El tema de la seguridad pública no se está actualizando, ¿no? Me parece que pudimos haber ido más allá en las facultades de los alcaldes, en las alcaldías, ¿no? En las demarcaciones. En fin, me parece que no queda clara también la fórmula o el papel que va a jugar la Asamblea Legislativa, por ejemplo, con respecto a la aprobación del techo de endeudamiento, que actualmente lo hace la Cámara de Diputados. Una serie de temas que creo que no están claros y que tenemos dos oportunidades para poderlos afinar. La primera es aquí, en la Cámara de Diputados, cuando vayamos a discutir esta minuta del Senado de la República, y la segunda será ya con el constituyente, con la Asamblea Constituyente, que se va a encargar pues, de ser el parteaguas de esta gran reforma, ¿no? Ahora, nos enfrentamos a otro problema, ¿no? Bueno, quizás sea que tiene que ver con esto. Sí, yo quería opinar sobre esto porque creo que la reforma no debe caer en un problema que a mí me parece hubo en algunas de las reformas estructurales. Por ejemplo, la de telecomunicaciones, en donde en la Constitución se plantea el número de cadenas televisivas. Yo creo que eso es un error. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer una reforma, digamos, lo más enjuta posible, no digo corta, no digo enjuta posible, de tal manera que el constituyente pueda tener realmente un campo de libertad importante, de tal manera que pueda ser realmente así que haya una diferencia entre ahorita que nosotros podemos modificar el estatuto, lo cual es absurdo, nosotros, y que el constituyente pueda realmente ejercer, empoderarse, imaginar, ser audaz y ser una constitución de avanzada. Claro. Ahora, si a usted no le parece que estamos metidos en suficientes enredos de procedimiento legislativo y de concepción legislativa, ahí le va otro. Esta asamblea constituyente que se necesita para darle contenido legal a la reforma, necesita constituyentes. ¿Quiénes van a ser esos constituyentes? Ese es el tema. 60 de esos constituyentes de 100 que se proponen los va a nombrar el jefe de gobierno actual. No, 60 van a ser en listas. 60-40, ¿no? 60 en Bueno, listas y ok, 40 60 en las listas. De los partidos. Los partidos van a ser independientes. Y 40 los va a poner el jefe de gobierno, los va a proponer. No, tampoco. Entonces, ¿cómo quedó? Son, A ver. quedó 14 senadores, 14 diputados federales y 6 del jefe de gobierno y 6 de la presidencia de la República. Así es como la recibimos. Bueno. Y ahí ya se está perdiendo la soberanía. Yo me quedé en el último enredo, porque, totalmente. claro, porque Así es como la recibimos. entonces algunos otros dicen, no, lo que hay que hacer es convocar a elecciones legislativas para sacar de ahí a los legisladores que hagan el Congreso Constituyente. El tema con esta minuta, Y entonces yo lo único que veo es que esto es como una capa de barniz encima de otra capa de barniz de una gran pieza que se llama complejidad. O complicidad. Y a ver si ¿Con el- qué? Complicidad. Complejidad con complicidad, dice el diputado. Sí, porque a ver Caballero, si los senadores ¿no? o alguien nos responden por qué va a intervenir el gobierno federal y el gobierno federal en la conformación de este constituyente. Porque- ¿Cuál es el argumento? Yo tengo esta, una- en yo esta tengo minuta una- lo que Ah, tiene diputado desde mi Cervera. punto de vista es la expresión de ese tutelaje que se quiere seguir ejerciendo sobre el Distrito Así Federal.
creo que tiene cosas importantes y tiene cosas interesantes. Sí, creo que ya empieza a haber un reconocimiento en el tema metropolitano, que para mí es algo muy relevante. La Ciudad de México, el Distrito Federal, es mucho más que los 8 o 9 millones de habitantes que mencionaba la diputada Quiñones hace un momento. Diariamente tenemos, nada más en el metro, la mitad de los viajes del metro son de personas que vienen del Estado de México. Entonces, eso es una realidad metropolitana. El agua es una realidad metropolitana. El aire. El transporte, la calidad del aire, etcétera, etcétera. No obstante, creo que sí se abre la oportunidad, la idea de establecer un constituyente me parece central, que no sea la Asamblea Legislativa la que decida sobre la Constitución del Distrito Federal. El mecanismo, yo creo que está sobre representado el poder del presidente, el poder del jefe de gobierno. La Cámara de Diputados está sobre representada. ¿Por qué la Cámara, que tiene 3 representantes del Distrito Federal, va a tener una sobre representación? De senadores. De senadores, perdón, de senadores, disculpen. Sí. Autogol. Está sobre representada con 12 representantes. O sea, eso no tiene sentido. Bueno, supuestamente porque el Senado tutela el pacto federal. Pero va a participar en la aprobación del y va a participar, y además de ahí se generó la minuta, entonces ellos quieren La última. Pero bueno, como democracia participativa, pues nosotros, los diputados, de alguna manera tenemos la mayor capacidad, recordando que la Ciudad de México, por sus características, tanto locales como en los estados, hay una fuerte unión, lazo con los poderes, y por lo tanto la soberanía que radica en el pueblo, en sus representantes, es tema de Cámara de Diputados. De otra manera empezaríamos con una sobre representatividad o de alguna manera con una definición muy clara que tiene la Asamblea Legislativa en su actuar. Entonces, en base a la representatividad, deberíamos ser los diputados con una representación que ya tenemos, el poder participar y definir. Ahora, lo que pasa es que, bueno, aquí también venimos arrastrando otras contradicciones, otras cosas extrañas, ¿no? Que, bueno, siempre se pueden explicar, no siempre se pueden entender, pero si en el Senado tenemos hasta senador, si en el Senado se agrupan los estados de la República, se representan los estados, sí. Hay senadores que no representan a los estados, sino a las minorías que viven en los estados como si fueran diputados. Así es. O sea, alguien ha dicho, la única forma de hacer una verdadera reforma de esto es empezar por una reforma completa de la Constitución de este país, que está patas para arriba. Bueno, eso han dicho algunos, yo no sé. Una demanda del partido que represento, el PRD, es una nueva Constitución. Pero, es decir, creo que si uno lee la crónica o la versión estenográfica de las negociaciones para la reforma en el Senado, lo que se ve es que hay muchas fórmulas de constituyentes, unas con más o menos legitimidad o más o menos propiedad, dependiendo, digamos, de la corriente constitucionalista. La razón que esgrimen quienes propusieron la fórmula esta 60-40 es que tiene que estar representadas las partes que ceden, es decir, cede la presidencia de la República en el partido en el que esté, cede la jefatura de gobierno, cede el Senado y cede la Cámara de Diputados, ceden poderes, ceden poder. Esa es la explicación. Ahora, es claro que este es uno de los puntos más debatidos. De hecho, es un punto tan debatido que oscurece muchos de los avances que otros. Claro. Y es algo que tenemos que discutir, ¿no? Ahora, no sé, ¿cuándo va a empezar todo este proceso legislativo de ya sacar estar en las comisiones, analizando y... Mañana tenemos una reunión muy importante. Va a haber audiencias. Les pregunto lo de las audiencias porque ha habido muchas audiencias. A mí me tocó coordinar una de las del Senado y estuvieron ahí muchas personas que conocen el tema. Incluso estaba ahí Porfirio Muñoz Ledo, que había promovido desde hace mucho tiempo
el traslado de la capital a otra parte, digo, para acabar Decía pronto. Aguascalientes o ¿no? Querétaro. Cerca de, entre San Luis, Sí, entre, sí. entre Aguascalientes, no sé qué, que porque aquí así ya no se podía vivir, eso lo dijo hace 20 años o más. Sí. Y a veces, cuando usted está atorado en el tránsito y se pasa 2 horas y media sin nada mejor que estar oyendo los noticiarios de la radio, sobre todo en la tarde, dice, pues de veras, alguien debería pensar qué vamos a hacer aquí dentro de 10 años si estamos modificando la estructura delegacional, municipal, distrital, demarcacional o como se llame, y no estamos arreglando los problemas de la viabilidad urbana. Pero sobre eso no vinimos a discutir, creo, ¿verdad? Simplemente esto es lo que tiene que ver con el marco legislativo, una reforma política de organización de la ciudad y de la forma de convivir de los ciudadanos con los poderes que ellos mismos producen y que ellos mismos crean. Vamos a entrar a la última fase de este programa después de esta pequeña pausa.